Mi nombre es Alina Jones, y lo que estoy a punto de revelar puede hacer añicos los cimientos de tu comprensión de la realidad y de los tiempos en los que vivimos. Durante meses, he luchado con la idea de si debería compartir esto, agobiada por el miedo al escepticismo, al juicio y al ridículo que a menudo siguen a historias como la mía. Pero algo en lo profundo de mí no me permite permanecer en silencio por más tiempo. Lo que experimenté no fue simplemente otra experiencia cercana a la muerte, fue algo mucho más grande, algo sagrado. Fue una cita divina, un encuentro meticulosamente orquestado donde el delgado velo que separa nuestro mundo de lo eterno se rasgó. En ese momento, se me mostraron verdades que me sacudieron hasta lo más profundo, eventos que ya se estaban desarrollando a nuestro alrededor y revelaciones sobre la batalla final, ideas demasiado importantes para mantenerlas ocultas. La gente necesita saber. Necesita prepararse para lo que está por venir. Pero antes de abrir esa puerta y llevarte a lo que presencié, necesitas entender quién era yo antes de esa fatídica noche. En ese entonces, yo era lo que la mayoría llamaría una cristiana común. Cumplí todos los requisitos. Fui lo suficientemente fiel para asistir a la iglesia la mayoría de los domingos, inclinar la cabeza para orar antes de las comidas y trabajar como voluntaria en organizaciones benéficas locales cuando mi agenda lo permitía. Viví una vida sencilla como enfermera en el Memorial General Hospital, con un círculo pequeño pero cercano de amigos y una casa modesta en un suburbio de Minnesota. Mis días estaban llenos de rutinas, mi fe era predecible, casi cómoda. Si soy completamente honesta, era superficial, más un ritual que una relación. Ahora, al mirar atrás, lo veo todo de otra manera. Dios me había estado preparando mucho antes de esa noche, aunque yo no lo veía en ese momento. En las semanas previas a esa noche de enero, hubo un movimiento en lo profundo de mi espíritu, sutil pero persistente. Mis oraciones se habían vuelto más fervientes, más desesperadas. Me encontré despertando en las horas tranquilas de la noche, impulsada por un impulso de orar, aunque no tenía idea de por qué ni por quién. Era como si mi alma sintiera la tormenta que se acercaba antes de que mi mente pudiera comprenderla. En el hospital, comencé a notar cambios extraños en la gente que me rodeaba. Al principio, todo era sutil, cierta frialdad en los ojos, una oscuridad progresiva en sus expresiones. Había una hostilidad creciente hacia cualquier cosa que siquiera insinuara fe. Trabajando en el departamento de urgencias, siempre había estado íntimamente familiarizado con la vida y la muerte. Había sostenido las manos de los moribundos, susurrado palabras de consuelo a las familias en duelo y había presenciado tanto muertes pacíficas como finales violentos. Pero nada en todos esos años podría haberme preparado para lo que enfrentaría esa noche. Ocurrió un jueves de enero terriblemente frío. El tipo de frío que te atraviesa la ropa y te deja el aliento flotando en el aire como zarcillos fantasmales. Recuerdo vívidamente la hora, las 11:47, la última entrada que hice en la historia clínica de un paciente. Es curioso cómo los detalles más pequeños se graban a fuego en tu memoria, como marcadores en la historia de tu vida. Aquella noche me había puesto a prueba en todos los sentidos. Habíamos perdido a 2 pacientes. Una adolescente, cuya vida se vio truncada por una sobredosis de drogas, y un hombre mayor cuyo corazón simplemente no podía aguantar más. Sus rostros me perseguían mientras salía de urgencias, mezclándose con un tapiz cada vez más amplio de vida, muerte y la frágil línea que separa ambas. El aparcamiento del hospital estaba casi desierto, los coches dispersos pertenecían al personal del turno de noche. Una espesa niebla había entrado, cubriendo el aparcamiento con una quietud inquietante, silenciando el mundo. El resplandor de las farolas se había difuminado, convirtiéndolas en orbes brumosos que apenas perforaban la oscuridad. Mis tacones resonaban contra el hormigón, el sonido extrañamente hueco, como si estuviera caminando a través de un sueño. Recuerdo que pensaba en cosas cotidianas, la leche que tenía que comprar para mi café de la mañana, si debía llamar a mi madre durante el fin de semana y la interminable pila de ropa para lavar que me esperaba en casa. Esos pensamientos mundanos, los que nos anclan a la rutina,
me adormecieron y me llevaron a una falsa sensación de normalidad. No tenía ni idea de que mi vida estaba a punto de destrozarse. La primera advertencia no fue un sonido, sino una sensación, un hormigueo instintivo en la nuca, una conciencia primaria de que algo no iba bien. Luego, los pasos. Varios. Pares, acercándose detrás de mí, su cadencia demasiado deliberada para ser de un miembro del personal del hospital. Mi corazón se aceleró, la adrenalina se disparó, pero antes de que pudiera reaccionar, antes de poder alcanzar el spray de pimienta en mi abrigo o agarrar mi teléfono, algo pesado golpeó la parte posterior de mi cabeza. Las películas lo hacen parecer tan limpio, un golpe y estás inconsciente. Pero no fue así. El tiempo se fracturó en pedazos afilados y fragmentados. Sentí el frío brutal del hormigón contra mi mejilla mientras me desplomaba, el sabor metálico de la sangre llenaba mi boca. Voces furiosas, agresivas, ladraban exigiendo mi bolso, mi teléfono, mi billetera. Incluso en ese momento de terror, no pude evitar notar la ironía. Acababa de pasar 12 horas tratando de salvar vidas, solo para descubrir que la mía se estaba desvaneciendo, a solo unos pasos de las puertas de urgencias. Trait de obedecer. Podían tener todo, nada material valía mi vida. Pero no importaba. Había algo en sus voces más allá de la simple codicia. Una rabia más profunda, algo oscuro y primario, hervía debajo de sus palabras. Era la misma oscuridad que había estado percibiendo en otros. Pero ahora era cruda, concentrada y despiadada. Luego vinieron las patadas. Botas con punta de acero chocaron contra mis costillas, mi espalda, mi cabeza. Cada golpe enviaba sacudidas de agonía a través de mi cuerpo, destrozando cualquier pensamiento coherente. Había tratado a innumerables víctimas de asalto a lo largo de los años, había visto sus cuerpos magullados y destrozados. Pero nada podría haberme preparado para la brutal realidad de sentirlo en primera persona. El dolor era intenso, una agonía abrasadora y candente, hasta que, de repente, dejó de serlo. El cambio fue instantáneo. En un momento, mi cuerpo estaba atormentado por un dolor insoportable, y al siguiente, no había nada. No había un desvanecimiento gradual, no había una caída hacia la inconsciencia. Era como si la realidad misma se hubiera invertido, como si alguien hubiera cambiado el canal de la existencia. Ya no estaba en mi cuerpo roto y maltratado. Estaba en otro lugar completamente distinto. Ese fue el momento en que se levantó el velo y todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y lo que hay más allá cambió para siempre. Lo que sucedió a continuación fue nada menos que milagroso, algo que desafiaba toda explicación médica. Según los registros del hospital, estuve clínicamente muerta durante exactamente 10 minutos y 25 segundos. Mi corazón había dejado de latir, sin pulso, sin actividad cerebral, nada. Me había ido. El equipo de traumatología, mis colegas, mis amigos, trabajó frenéticamente, haciendo todo lo posible para que volviera a la vida. Pero durante esos minutos de agonía, según todas las definiciones que conoce la medicina, yo estaba muerta. Sin embargo, durante ese tiempo, sucedió algo extraordinario. Me llevaron a un lugar donde el tiempo no tenía poder sobre mí, donde sus reglas ya no se aplicaban. En ese ámbito, esos 10 minutos se sintieron infinitos e instantáneos, como vivir una vida entera en una sola respiración. Fue como si hubiera salido del flujo del tiempo mismo, hacia una dimensión donde el pasado, el presente y el futuro se fusionaban a la perfección en uno solo. Desde esa noche, he luchado con las palabras, tratando de explicar lo que experimenté. Pero, ¿cómo se describen colores que no existen en la Tierra? ¿Cómo se pueden transmitir sensaciones que no tienen equivalente en nuestro mundo? El lenguaje parece lamentablemente insuficiente, una herramienta endeble que intenta capturar algo vasto e indescriptible. Es como intentar sostener el océano en las manos. Lo primero que noté fue la luz. Pero llamarlo luz parece inadecuado,
como llamar al océano húmedo. Técnicamente era correcto, pero no captaba la esencia en absoluto. No se trataba del duro resplandor de las luces fluorescentes de un hospital ni de la suave calidez de un amanecer. Era una luz viva, vibrante, inteligente y profundamente amorosa. Irradiaba desde todas partes y desde ninguna a la vez. No solo iluminaba el espacio, sino que lo revelaba. Exponía verdades, emociones y realidades que estaban mucho más allá del alcance de nuestros sentidos. En esa luz, me sentí completamente ingrávido, liberado del peso del cuerpo físico que me había fallado. No había dolor, ni miedo, solo libertad. Más que eso, me sentí despierto, verdaderamente despierto, por primera vez en mi vida. Era como si toda mi existencia hubiera transcurrido detrás de una ventana empañada, y ahora, el vidrio se hubiera limpiado. Todo a mi alrededor era nítido como el cristal, más real que cualquier cosa que hubiera conocido en mi vida física. Lo que sucedió a continuación no solo desafió mi comprensión de la vida y la muerte, reformuló mi comprensión del tiempo, la realidad. Y la batalla invisible que se desata a nuestro alrededor, una batalla de la que la mayoría de nosotros permanecemos felizmente inconscientes. Pero antes de profundizar en eso, hay algo crucial que debes entender. Lo que presencié no fue simplemente una serie de visiones o una típica experiencia cercana a la muerte. Esto fue algo mucho más profundo, una cita divina, meticulosamente orquestada, destinada a revelar verdades y emitir una advertencia a cualquiera que esté dispuesto a escuchar. No fue aleatorio. No fue un accidente, fue un propósito. Debo dejar algo en claro, no soy especial. No era particularmente spiritual ni iluminado. No había pasado años estudiando profundamente ni dedicado mi vida a misiones basadas en la fe. Era simplemente un cristiano común y corriente, que vivía una vida común y corriente. Y creo que esa es exactamente la razón por la que me eligieron, porque si Dios podía revelar verdades tan profundas a alguien como yo, entonces el mensaje no era solo para los piadosos o la élite. Era para todos. Al mirar atrás, me doy cuenta de que había señales en las semanas previas a esa noche, pistas sutiles de que algo estaba por venir. Había sentido una urgencia creciente en mis oraciones, aunque no podía entender bien por qué. En el trabajo en el hospital, noté una oscuridad cada vez más profunda, algo intangible pero innegable. Los pacientes parecían más agresivos, las familias más desesperadas y un aire de desesperanza flotaba en los pasillos, que ni siquiera la mejor atención médica podía tocar. Era como si algo malévolo se estuviera agitando debajo de la superficie, extendiéndose silenciosamente. Y entonces llegó el ataque. En aquel momento me pareció absurdo, un acto de violencia al azar. Pero ahora lo veo de otra manera. Esos hombres no eran solo criminales, eran conductos de una oscuridad más profunda, peones de un plan más grande y siniestro. Su rabia no era solo la suya, era un síntoma de algo mucho más oscuro, algo que ha estado creciendo en nuestro mundo y está a punto de salir a la luz de maneras que aún no podemos imaginar. El equipo médico todavía habla de lo que sucedió esa noche. Usan palabras como milagro e inexplicable. Incluso los más escépticos admiten que mi supervivencia desafía la lógica. Según todos los estándares, debería haber muerto, no solo por las lesiones, sino por el tiempo prolongado sin oxígeno. Debería haber sufrido daño cerebral, discapacidades permanentes, pero aquí estoy, completo y saludable. Luchan por explicarlo sin invocar algo más allá de la medicina. Pero la curación física, por milagrosa que fuera, palidece en comparación con lo que experimenté durante esos 10 minutos y 25 segundos. Lo que vi, lo que aprendí, cambió todo. Mi perspectiva de la vida, mi sentido de propósito, incluso mi comprensión del mundo invisible que nos rodea, todo se ha transformado. Ahora sé que el velo entre nuestro mundo y el reino espiritual es más delgado de lo que pensamos. Esa noche, no solo tuve una visión del cielo o de una vida pacífica después de la muerte.
Se me mostró la batalla más grande, la guerra entre la luz y la oscuridad que se desata a nuestro alrededor. No fue solo un viaje, fue una revelación guiada, un mensaje de aquel que tiene el tiempo y la existencia en sus manos. Me inspiró en igual medida, obligándome a compartir este testimonio sin importar el costo para mi reputación o mi comodidad personal. Mientras yacía allí en el estacionamiento del hospital, mi cuerpo terrenal enfriándose sobre el concreto, mi espíritu estaba a punto de embarcarse en un viaje que revelaría la verdadera naturaleza de la batalla de la que todos somos parte, ya sea que la reconozcamos o no. Lo que presencié en esos minutos me mostraría no solo la realidad espiritual detrás de los acontecimientos actuales, sino el significado cósmico de las decisiones que todos estamos tomando ahora mismo en este momento crucial de la historia. Lo que estoy a punto de compartir no es solo otro testimonio cercano a la muerte. Es una advertencia, un despertar y un llamado a prepararnos para lo que viene. Algunos lo descartarán como una alucinación o una imaginación inducida por un trauma. Otros reconocerán el tono de verdad en estas palabras, sintiendo la misma agitación en su espíritu que yo había sentido en los meses previos a esa noche. Pero independientemente de cómo se reciba este testimonio, sé que debo compartirlo. El tiempo es corto y el pueblo de Dios debe estar preparado para lo que se avecina. Entonces escuché su voz, Alina, solo mi nombre, pronunciado con tanto amor, tanta autoridad, que cada fibra de mi ser respondió. La voz contenía todo el poder de la creación, pero tenía la tierna intimidad de un padre, que llama a su amado hijo. Me di vuelta, aunque no estoy segura de tener un cuerpo físico en el sentido convencional, y allí estaba él, Jesucristo, el Rey de Reyes, de pie ante mí en una gloria que desafía la descripción humana. Sus ojos contenían todo el amor del universo, pero también una determinación feroz que nunca había visto en ninguna representación artística de él. Eran como llamas de fuego, pero no quemaban, purificaban. Al mirar esos ojos, me vi a mí misma como realmente era, cada defecto y fracaso expuestos, pero al mismo tiempo me sentí completamente amada y aceptada. Era una paradoja que solo el amor divino podía reconciliar. Hijo mío, dijo, te he traído aquí para que seas testigo de lo que debe suceder pronto. El tiempo es corto y mi pueblo debe estar preparado. Antes de que pudiera responder, nos estábamos moviendo, o tal vez la realidad misma se estaba moviendo a nuestro alrededor. Vi la Tierra desde arriba, pero no como la ven los astronautas. Estaba presenciando simultáneamente los reinos físico y espiritual, capas de realidad que normalmente permanecen ocultas a los ojos humanos. Lo que vi me rompió el corazón y me llenó de un urgente sentido de propósito. Una gran oscuridad se estaba extendiendo por el mundo, como una mancha de petróleo que se filtraba en cada nación, cada ciudad, cada institución. Pero no era solo oscuridad, era engaño. Una sofisticada red de mentiras, tan intrincada y tan convincente, que podía engañar incluso a las mentes más perspicaces si no estaban firmemente cimentadas en la verdad. Observé cómo este engaño se abría paso a través de los gobiernos, los sistemas educativos, los medios de comunicación e incluso las instituciones religiosas. El aspecto más aterrador fue lo sutil que era al principio, pequeños compromisos que parecían inofensivos. Ligeras alteraciones a la palabra de Dios para hacerla más aceptable. La mezcla de la verdad con falsedades cómodas. La redefinición gradual del pecado como aceptación y tolerancia. Cada compromiso abría un poco más la puerta para que entrara la oscuridad. Vigilad con cuidado, dijo Jesús, porque esto ya está comenzando. Entonces vi algo que me dio escalofríos en el espíritu, una figura que emergía de la oscuridad. Alguien que parecía sabio y carismático. Su presencia era magnética, sus palabras parecían estar llenas de sabiduría y compasión. La gente se sentía atraída hacia él. Como polillas a la llama, y comprendí por qué. Habló de unidad, paz y prosperidad. Ofreció soluciones a los mayores desafíos de la humanidad, el cambio climático, la desigualdad económica, los conflictos religiosos y más.
Sus respuestas parecían perfectas, lógicas y compasivas. Incluso muchos cristianos asentían con la cabeza en señal de acuerdo con su mensaje, encontrando formas de reconciliar sus enseñanzas con su comprensión de las Escrituras. Este era el anticristo, aunque ciertamente no se presentó como tal. Su engaño fue magistral porque contenía elementos de verdad envueltos en mentiras fatales. Habló de Dios, pero no del Dios de la Biblia. Promovió la espiritualidad, pero no la fe verdadera. Abogó por el amor, pero era un amor divorciado de la verdad. Muchos serán engañados, dijo Jesús, incluso algunos que creen que me conocen. La visión cambió y vi iglesias, miles de ellas, llenas de gente. Pero algo estaba terriblemente mal. En muchas de estas iglesias, la luz de la presencia de Cristo era tenue o completamente ausente. La gente cumplía con los requisitos de adoración, decía las palabras correctas, levantaba las manos en alabanza, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Tenían una forma de piedad, pero negaban su poder, tal como advierte la Biblia. Su fe era superficial, basada en experiencias emocionales y en el cristianismo cultural en lugar de una relación profunda con Jesucristo. Pero luego vi algo que me llenó de esperanza. Dispersos por todo el mundo había puntos de luz brillante, personas cuyo compromiso con Cristo iba más allá de los servicios dominicales y la rutina religiosa. Estos creyentes estaban siendo preparados a través de pruebas y tribulaciones, refinados como el oro en el fuego. No eran necesariamente los cristianos más prominentes o públicamente visibles. Muchos eran personas comunes que vivían vidas comunes, pero su devoción a Cristo era extraordinaria. Fui testigo del surgimiento del falso profeta, trabajando junto con el anticristo, realizando señales y prodigios que engañaron a muchos. Implementaron un sistema global que parecía resolver los problemas económicos del mundo. Tenían un precio: la lealtad absoluta a su sistema y a su líder. La tecnología detrás de este sistema era increíblemente sofisticada, integrando el control económico, social y político de maneras que habrían parecido imposibles hace apenas unos años. Aquellos que se negaban a alinearse con este sistema eran gradualmente excluidos de la sociedad, incapaces de comprar o vender sin comprometer su fe. Pero allí, vi algo notable. El pueblo de Dios, los verdaderos creyentes, estaban recibiendo provisión sobrenatural, tal como Él proveyó para Elías junto al arroyo de Kerit. Vi pequeñas comunidades de creyentes que se apoyaban entre sí, compartían recursos y se fortalecían mutuamente en la fe. Tenían algo que el mundo no podía entender, una paz que sobrepasaba todo entendimiento, incluso en medio de la persecución. El Señor me mostró cómo progresaría esta persecución. Comenzó sutilmente: presión social, ridículo y exclusión. Luego pasó a desafíos legales, restricciones económicas y, finalmente, persecución física. Pero lo que me sorprendió fue que la verdadera iglesia se fortaleció, no se debilitó, bajo esta presión. La fe superficial que había caracterizado a gran parte del cristianismo contemporáneo se quemó, dejando en su lugar una fe pura e inquebrantable. Vi a los creyentes que se les daban oportunidades de negar a Cristo, de comprometerse solo un poco para escapar de la persecución. Algunos cedieron, pensando que podían mantener su fe en privado mientras se conformaban públicamente a las demandas del mundo. Pero este compromiso condujo a compromisos más oscuros hasta que su luz se extinguió por completo. Otros se mantuvieron firmes, sin importar el costo, y su luz se hizo cada vez más brillante. Jesús me mostró cómo el enemigo estaba usando la tecnología para facilitar este gran engaño. Sistemas que parecían beneficiosos y convenientes se convirtieron en herramientas de control y vigilancia. Plataformas de redes sociales, monedas digitales, inteligencia artificial, todos estaban siendo utilizados como armas contra los verdaderos creyentes. Pero Dios le dio a su pueblo sabiduría para enfrentar estos desafíos sin comprometer su fe. Algunos fueron llamados a permanecer en el sistema como testigos, mientras que otros fueron llevados a alejarse por completo.
Entonces Jesús me mostró algo crucial sobre el tiempo que condujo a estos eventos. Vi cuán crítico era para los creyentes estar arraigados en la palabra de Dios. Los que verdaderamente conocían las Escrituras y tenían una relación genuina con Cristo podían discernir la verdad de las mentiras. No se dejaban influir por las increíbles señales y maravillas realizadas por el falso profeta, ni por los argumentos convincentes del anticristo. El papel de la oración en estos acontecimientos fue mucho mayor de lo que la mayoría se imagina. Vi cómo las oraciones del pueblo de Dios estaban literalmente conteniendo la oscuridad en ciertas regiones, creando espacios para que el Evangelio continuara difundiéndose. Cuando los creyentes oraban en unidad, sus oraciones se combinaban en fuerzas poderosas que hacían retroceder los planes del enemigo. Fui testigo de algo que cambió mi comprensión de la guerra espiritual para siempre. No se trataba de declaraciones en voz alta ni de técnicas espirituales. Se trataba de simple obediencia, mantenerse firme en la fe y mantener corazones puros ante Dios. Las armas más poderosas contra la oscuridad eran la fe inquebrantable, el amor sacrificial y el compromiso absoluto con la verdad. Jesús me mostró cómo se estaba moviendo especialmente entre los jóvenes. A pesar de todos los intentos del mundo de capturar sus corazones y mentes, una generación se estaba levantando con una pasión sin precedentes por la verdad. No les interesaba un cristianismo diluido ni una religión cómoda. Querían lo auténtico y estaban dispuestos a pagar el precio para seguir a Cristo por completo. Luego presencié la reunión de los ejércitos. Vi espíritus demoníacos que salían hacia los reyes de la tierra, reuniéndolos para la batalla. El engaño era completo. En realidad creían que podían hacer la guerra contra Dios mismo. El lugar en el que se reunieron fue Armagedón, y yo sabía en mi espíritu que ese era el valle de Meguido en Israel. Lo que sucedió después fue a la vez aterrador y glorioso. Vi a Jesús, ya no como se me apareció en esta visión, sino como el rey guerrero descrito en Apocalipsis. Sus ojos eran como llamas de fuego, y en su cabeza había muchas coronas. Los ejércitos del cielo lo seguían, y de su boca salía una espada afilada, su palabra, contra la cual ningún engaño podía resistir. La batalla en sí desafiaba la descripción humana. No era como ningún conflicto terrenal. La mera presencia de la gloria de Cristo expuso cada mentira, cada engaño. El anticristo y el falso profeta fueron capturados y arrojados al lago de fuego. Sus ejércitos, reunidos en orgullo y rebelión, fueron derrotados por el aliento de su boca. A lo largo de esta revelación, se me mostraron profecías específicas sobre acontecimientos que servirían como marcadores, señales para ayudar a los creyentes a reconocer la progresión de estos acontecimientos. Primero, una repentina reestructuración económica mundial que parecería beneficiosa al principio, pero que conduciría a un control sin precedentes sobre los individuos. Segundo, una serie de catástrofes ambientales que se utilizarían para justificar cambios radicales en el funcionamiento de la sociedad. Tercero, un acuerdo de paz que involucraría a Israel que parecería resolver conflictos antiguos, pero que en última instancia conduciría a una mayor agitación. Cuarto, un avance tecnológico que prometería resolver los mayores problemas de la humanidad, pero que se convertiría en una herramienta de control. Quinto, un movimiento de unidad religiosa que intentaría fusionar todas las religiones en una sola, y solo aquellos que insistieran en la exclusividad de Cristo serían etiquetados como extremistas peligrosos. Pero junto con estas advertencias, se me mostraron promesas de la provisión y protección de Dios para sus fieles. Las comunidades de creyentes experimentarían una provisión sobrenatural, similar a la multiplicación de los panes y los peces. Algunos recibirían una sabiduría extraordinaria para navegar por las complejidades de la época, como Daniel en Babilonia. Las redes de creyentes estarían conectadas y protegidas de manera sobrenatural, incluso cuando las comunicaciones normales se vieran comprometidas. La sanidad y la liberación milagrosa se volvieron cada vez más comunes, especialmente en lugares donde a los creyentes se les negaba la atención médica.
Era como si una poderosa ola del Espíritu Santo atravesara los rincones más inesperados del mundo, trayendo esperanza y transformación donde la desesperación había echado raíces. Incluso en medio de una intensa persecución, innumerables almas encontraron fe, atraídas por las señales innegables del poder y la misericordia de Dios. Estos milagros no eran solo eventos aislados, eran salvavidas, recordatorios de que la mano de Dios todavía estaba trabajando, guiando y protegiendo a su pueblo durante los tiempos más oscuros. En medio de esto, Jesús me reveló la importancia crítica de la preparación. Me mostró que los creyentes necesitaban estar listos en 3 áreas específicas: espiritual, práctica y mental, si querían mantenerse firmes en las pruebas que se avecinaban. Jesús enfatizó que la preparación espiritual era la piedra angular de la resistencia. No se trataba de una fe superficial ni de oraciones ocasionales. Se trataba de cultivar raíces profundas e inquebrantables en la palabra de Dios. Los creyentes necesitaban ir más allá de la familiaridad casual con las Escrituras y sumergirse en sus verdades, permitiendo que moldearan sus corazones y mentes. Desarrollar una vida de oración genuina era esencial. No solo repetir frases ritualistas, sino participar en una comunicación sincera con Dios. Se trataba de aprender a reconocer su voz en medio del ruido del mundo, a discernir su guía. Incluso cuando las circunstancias se volvían caóticas. Igualmente importante era la necesidad de una verdadera comunión, un vínculo entre los creyentes que fuera más allá de las cortesías sociales. Jesús destacó la importancia de practicar el perdón, llevando corazones puros libres de resentimiento o división. En esa comunión habría fuerza, unidad y resiliencia, una fuerza colectiva que podría soportar incluso las tormentas más feroces. A continuación, Jesús habló de la sabiduría práctica, aprender a vivir con sencillez y depender menos de los frágiles sistemas mundanos. Los creyentes necesitaban desarrollar habilidades que pudieran sustentarlos no solo a ellos mismos sino a comunidades enteras. Ya sea cultivar alimentos, proporcionar refugio u ofrecer cuidados, estas habilidades prácticas serían vitales en una época en la que las estructuras sociales tradicionales podrían desmoronarse. Construir redes de relaciones de confianza también era crucial. Estos vínculos formarían la columna vertebral del apoyo para los creyentes, creando espacios seguros y recursos en momentos de crisis. Jesús aconsejó discernimiento con respecto a la tecnología, alentando su uso sabio mientras estuviera disponible, pero también advirtiendo contra la dependencia excesiva de herramientas que un día podrían desaparecer. Por último, Jesús se centró en la mente y el corazón, los campos de batalla internos donde a menudo se gana o se pierde la fe. Explicó que las pruebas actuales eran oportunidades para desarrollar resiliencia espiritual. Al enfrentar desafíos más pequeños ahora, los creyentes podían fortalecer su capacidad para soportar mayores dificultades más adelante. Confiar en Dios en circunstancias difíciles no era algo que se pudiera aprender de la noche a la mañana, tenía que cultivarse con el tiempo. Habló de la importancia del coraje, el tipo de coraje que permite mantenerse firme incluso en el aislamiento. El miedo, dijo, sería una de las armas más poderosas del enemigo, pero liberar esos temores y confiar plenamente en la soberanía de Dios lo desarmaría. Aquellos que permitieran que Dios refinara sus mentes y corazones se encontrarían equipados con una paz que trascendería el entendimiento. Me impresionó la urgencia en la voz de Jesús cuando reveló estas cosas. El momento de prepararse, dijo, era ahora, antes de que las señales se volvieran demasiado obvias, antes de que la libertad y los recursos ya no fueran accesibles. Esperar hasta que la tormenta estuviera sobre nosotros haría que fuera casi imposible mantenerse firme. Este fue un llamado a la acción, no por miedo, sino por amor y sabiduría divina. Jesús me aseguró que estas revelaciones no tenían como objetivo infundir pánico, sino ofrecer esperanza y orientación. Me mostró que cada detalle, sin importar cuán oscuro o desafiante fuera, estaba bajo su control. Incluso los eventos más problemáticos, en última instancia, servirían a sus propósitos, entretejiéndose en el tapiz más grande de su plan.
La clave no era temer las pruebas venideras, sino usar este tiempo sabiamente, para prepararnos y ayudar a otros a hacer lo mismo. Entonces, vi algo que puso todo en perspectiva, el gozo que esperaba a quienes permanecieran fieles. Era un gozo tan puro, tan abrumador, que hacía que cada prueba terrenal fuera insignificante. No era solo felicidad, era una gloria trascendente, que abarcaba todo y llenaba el alma por completo. En ese momento, comprendí lo que Pablo quiso decir cuando escribió que nuestros sufrimientos presentes no son dignos de compararse con la gloria que será revelada. Esta revelación me llenó de un renovado sentido de propósito y paz. Las pruebas que se avecinaban, sin importar cuán severas fueran, palidecerían en comparación con la recompensa eterna que me esperaba. Cuando la visión se acercaba a su fin, Jesús pronunció unas palabras que se grabaron. En mi espíritu, diles que se preparen. Diles que permanezcan cerca de mí. Diles que el tiempo es corto, pero que mi gracia es suficiente. Diles que quienes perseveren hasta el fin recibirán una corona de vida que no se marchitará. Sus palabras transmitían urgencia y profunda compasión. El peso del mensaje era inmenso, pero estaba acompañado de una abrumadora sensación de su amor y su gracia. Después de revelarme todo esto, Jesús se volvió hacia mí. Sus ojos, llenos de una compasión que yo nunca había conocido, se encontraron con los míos. Todavía estaba la fuerza guerrera que había visto antes, pero ahora su amor irradiaba con tal intensidad que parecía que me envolvía, llenando cada parte de mi ser. Entonces vino una pregunta que cambiaría mi vida para siempre. Elena, dijo con voz tierna pero llena de autoridad, ¿entiendes por qué te he mostrado estas cosas? Quise responder, pero me sentí abrumada por la enormidad de lo que había visto. ¿Cómo podía yo, una enfermera común de Minnesota, transmitir semejante mensaje? ¿Qué me hacía merecedora de esta revelación? Pero antes de que pudiera expresar mis dudas, Jesús sonrió, como si leyera mis pensamientos. Tu incompetencia es tu cualificación. Dijo con dulzura. Elijo las cosas débiles del mundo para confundir a las fuertes. Es tu misma cotidianidad la que hará que los demás escuchen. Verán que si puedo usarte, puedo usar a cualquiera que se entregue completamente a mí. Se me llenaron los ojos de lágrimas. En ese momento, comprendí que no se trataba de mi fuerza o mis habilidades, se trataba de su poder obrando a través de mí. Lo que siguió fue una conversación que desenredó muchos de los misterios que me habían preocupado a lo largo de mi camino de fe. Jesús habló del sufrimiento, por qué existe, por qué lo permite y cómo encaja en su plan mayor. Explicó el delicado equilibrio entre el libre albedrío y la soberanía divina, mostrándome cómo lo que a menudo percibimos como demoras u oraciones sin respuesta son, de hecho, momentos de preparación y tiempo perfecto. La batalla más grande, dijo, no es entre el bien y el mal, eso se resolvió en la cruz. La batalla más grande es por las mentes y los corazones de mi pueblo. El enemigo sabe que no puede ganar, pero puede engañar a muchos para que pierdan su recompensa y su eficacia. En estos tiempos cruciales. Él me advirtió sobre la naturaleza insidiosa del engaño, cómo mezcla la verdad con la mentira, haciendo que sea difícil discernir. El engaño, continuó, siempre mezcla la verdad justa para parecer creíble. El enemigo rara vez viene con falsedades flagrantes, en cambio, ofrece verdades parciales, escrituras distorsionadas y compromisos que parecen razonables. Hablamos sobre el discernimiento, no solo de distinguir lo correcto de lo incorrecto, sino de reconocer la diferencia sutil entre lo correcto y lo casi correcto. Jesús me mostró cuántos creyentes serían descarriados, no por un mal obvio, sino por falsificaciones inteligentes que reflejaban fielmente la verdad. El engaño que viene, advirtió, será tan convincente que incluso los elegidos serían engañados si eso fuera posible. Al concluir la visión, sentí la inmensa responsabilidad de lo que se me había mostrado, pero también sentí una profunda paz. No estaba solo en este llamado. Su fuerza, su sabiduría y su gracia me llevarían a mí,
y a cualquiera que estuviera dispuesto a entregarse completamente a él, a través de lo que fuera que viniera. El mensaje era claro: prepárate. Mantant cerca de Jesús. El tiempo es corto, pero su gracia es más que suficiente. Ya. Quienes perseveren les espera una corona eterna, una recompensa tan gloriosa que hará que valga la pena todo sacrificio aquí en la tierra. La única salvaguarda verdadera, me dijo, es un conocimiento íntimo de su palabra y su voz. No solo conocimiento sobre él, sino una conexión profunda y personal con él. No basta con conocer hechos o historias, lo que verdaderamente importa es conocerlo a él, su corazón, su esencia, su presencia. Luego, sus palabras cambiaron al tema de la Iglesia. Había un amor profundo en su voz, pero también una firmeza inconfundible. Mucho de lo que hoy se llama Iglesia no es mi Iglesia, dijo, y cada palabra llevaba el peso de la verdad eterna. Los edificios no son mi Iglesia. Los programas y los rituales no son mi Iglesia. Mi Iglesia es mi gente. Aquellos que me conocen, me aman y me siguen, sin importar el costo. Había tristeza y esperanza en su tono, como si viera las fracturas profundas, pero también la belleza que esperaba ser revelada. Habló de las presiones que se avecinaban, de las pruebas que pondrían a prueba los corazones de muchos. Su voz se suavizó, teñida de tristeza. Muchos que piensan que son fuertes se apartarán, admitió, pero los que parecen débiles se mantendrán firmes. Su fuerza no vendrá de ellos mismos, sino de su confianza en mí. Era un pensamiento aleccionador, que la fe sería tamizada como el trigo, revelando lo que era real y lo que era meramente superficial. Luego la conversación se tornó interior, profundamente personal. Él empezó a revelar momentos de mi vida, como escenas de un diario oculto. Momentos en los que creí que él estaba distante, ausente, incluso indiferente, pero en verdad, él había estado más cerca que nunca, trabajando detrás del velo. Me mostró instancias en las que su guía había estado allí, gentil pero firme, pero yo la había pasado por alto, demasiado envuelta en mis ocupaciones o distraída por mis propios planes. Hubo momentos en los que debería haber vacilado, o incluso caído, pero de alguna manera no lo había hecho, porque su mano invisible me había protegido. Tu vida, dijo, ha sido una preparación para este momento. Incluso el ataque que te trajo aquí, yo no lo causé, pero lo utilicé. El enemigo lo planeó para mal, pero yo lo convertí en bien, para este mismo propósito. No había culpa en sus palabras, solo compasión y un abrumador sentido de propósito. Fue como si cada prueba, cada angustia, cada momento de duda hubiera sido parte de un tapiz divino que no había podido ver hasta ahora. Entonces habló de mi futuro, no en términos de fechas o eventos específicos, sino en términos de llamado y propósito. Serás mi testigo, dijo, con los ojos llenos de un amor tan intenso que era casi insoportable. No solo de lo que has visto aquí, sino de mi fidelidad a través de las tormentas. Tu vida será un testimonio, una luz a la que otros se aferrarán cuando su propia fe sea puesta a prueba. El peso de ese llamado se posó sobre mí, pesado pero de alguna manera liberador. Entonces me dio instrucciones, claras, pero llenas de gracia. Cuando regreses, comenzó, algunos rechazarán lo que compartas. Algunos se burlarán, te desestimarán o incluso te darán la espalda. No dejes que eso te sacuda. Habla solo con aquellos que tengan oídos para escuchar. Guiaré a las personas adecuadas hacia ti en el momento adecuado. Su voz transmitía autoridad y seguridad, como si estuviera prometiendo caminar cada paso del camino conmigo. No endulzó lo que se avecinaba. Enfrentarán oposición, dijo, pero no tengan miedo. La oposición es a menudo una señal de que están en el camino correcto. El enemigo solo ataca lo que amenaza sus planes. Ahora había urgencia en su voz, una importancia apremiante que llenaba el espacio entre nosotros. El tiempo es corto, pero no dejen que eso les genere miedo. Todo se desarrollará en mi tiempo perfecto. Su papel es simple,
Sean fieles a lo que les he mostrado. Preparen a los demás, pero también mantengan su propio corazón puro y listo. Y luego, casi inesperadamente, habló de alegría. A pesar de la gravedad de todo lo que había compartido, había un brillo en sus ojos. La alegría, dijo, es una de sus armas más grandes. Cuando mi pueblo lleva alegría incluso a través de las pruebas, brilla como testimonio de una realidad que el mundo no puede comprender. La alegría en la oscuridad es una luz que no se puede ignorar. Habló de las relaciones y la importancia de la comunidad. En los días venideros, la comunión genuina será crucial. Los llaneros solitarios no sobrevivirán a lo que viene. Estoy uniendo a mi gente, construyendo redes de apoyo y aliento. Presta atención. A las conexiones que traigo a tu vida, serán líneas de vida. Luego me mostró algo profundamente conmovedor, una imagen de personas que llevan heridas invisibles, tanto físicas como emocionales. Muchos de mis hermanos están destrozados, dijo con dulzura, y necesitan sanación antes de poder mantenerse firmes ante lo que viene. Parte de tu papel será ayudarlos a encontrar esa sanación en mí. Tu experiencia como enfermera te ha preparado, pero ahora ayudarás a sanar heridas más profundas, las que no se pueden ver. También me dio orientación práctica, cómo compartir mi testimonio, cómo preparar a otros y cómo mantener mi propia fortaleza espiritual. El equilibrio era clave. No te concentres tanto en el futuro que descuides el presente, advirtió, pero tampoco te dejes atrapar tanto por la vida diaria que pierdas de vista lo que viene. Cuando regreses, dijo, el mundo se verá igual, pero tú lo verás de manera diferente. No esperes que los demás comprendan de inmediato. Algunos solo captarán la verdad cuando comiencen a desarrollarse los acontecimientos que te he mostrado. Al acercarse el final de la conversación, me dio 3 tareas claras. Primero, compartir mi testimonio, no forzándolo, sino estando listo cuando él abriera las puertas. Segundo, ayudar a preparar a otros, no a través del miedo o el sensacionalismo, sino guiándolos hacia una relación más profunda con él y alentándolos a estar preparados de manera práctica. Tercero, y más importante, ser un faro de esperanza, un ejemplo vivo de que la paz y el gozo son posibles incluso frente a las pruebas. Recuerden, dijo, con su voz llena de tierna urgencia, todo lo que les he mostrado tiene que ver con la redención, no solo con el juicio. Incluso en los momentos más oscuros, trabajaré para atraer a la gente hacia mí. Nunca pierdan de vista esa esperanza. Entonces lo sentí, un suave tirón, como una corriente invisible que me atraía de regreso. Sus últimas palabras resonaron en mi corazón. Díganles que se preparen. Diles que se queden cerca de mí. El tiempo es corto. El regreso a mi cuerpo fue estremecedor. Jadeé en busca de aire mientras el equipo de traumatología se cernía sobre mí. El dolor volvió a surgir, crudo e intenso, pero también había una paz indescriptible, más profunda que cualquier cosa que hubiera conocido. Más tarde, los médicos me dijeron que habían estado a punto de declararme muerta cuando, después de 10 minutos y 25 segundos sin latidos, mi corazón milagrosamente comenzó a latir de nuevo. El personal médico estaba asombrado, no solo porque había sobrevivido, sino porque no había signos de daño cerebral, ningún trauma duradero. Pero el verdadero milagro no fue solo la curación física. Yo había cambiado, me había transformado. La gente podía verlo, aunque no podían explicar cómo. Algo era diferente, profundamente diferente. Mi vida cambió de inmediato. Las prioridades que antes parecían urgentes ahora parecían triviales. Las relaciones cambiaron, algunas se profundizaron, mientras que otras se desvanecieron naturalmente. Mi trabajo como enfermera adquirió un nuevo significado. Ya no veía a mis pacientes como simples cuerpos para curar, sino como almas para amar. Las conversaciones sobre la fe fluían naturalmente, a menudo provocadas por la paz que la gente percibía en mí.
Especialmente aquellos que se encontraban al borde de la vida y la muerte, se sentían atraídos por algo que no podían nombrar pero podían sentir. Y a pesar de todo, una verdad permaneció clara: mi vida ya no me pertenecía. Era un testimonio, un faro y, sobre todo, un llamado a traer esperanza a un mundo que se tambaleaba al borde de algo profundo. Nunca los atraparon, pero en lugar de albergar resentimiento o miedo, descubrí que se me partía el corazón por ellos. Algo inesperado se despertó en mí, un amor genuino y compasivo, un deseo sincero de que ellos fueran salvos. En lugar de enojo o amargura, sentí un profundo dolor por el engaño en el que vivían, por el quebrantamiento que los había llevado por mal camino. Me di cuenta de que ellos también estaban enredados en la misma gran batalla espiritual, almas perdidas atrapadas por el enemigo, desesperadamente necesitadas de redención y libertad. Era un amor que no tenía sentido según los estándares mundanos, pero era real. Mi relación con Dios se profundizó de maneras que nunca imaginé posibles. La oración pasó de ser un deber a ser un salvavidas. Se volvió tan natural como respirar, una conexión siempre presente, una conversación constante que fluía entre mi corazón y el suyo. Cada momento se convirtió en una oportunidad para escuchar, hablar, interceder. La Biblia también cambió ante mis ojos. Pasajes que había leído innumerables veces ahora parecían vivos, palpitaban con un significado y una urgencia nuevos. Palabras que antes parecían distantes o abstractas ahora me traspasaban el corazón con claridad. Hablaban directamente a mis circunstancias y me llamaban a profundizar. A medida que mi conciencia fue creciendo, comencé a notar que había otras personas que tenían el mismo sentido de urgencia. Al principio era sutil, una mirada compartida, un comentario fugaz, pero pronto se volvió inconfundible. Era como si las mismas palabras que Jesús había pronunciado sobre conectar a su pueblo ya se estuvieran desarrollando ante mí. Me encontré conversando con completos desconocidos que de alguna manera entendían, que habían recorrido caminos similares, que también habían sentido el llamado de Dios en esos tiempos cruciales. Me sentí como si encontrara una familia que no sabía que existía, una red de creyentes que se preparaban en silencio pero con fervor. Pero la transformación no siempre fue fácil. Hubo largas noches de insomnio en las que el peso de lo que había visto me oprimía con fuerza. Me quedaba despierta, rezando por aquellos que no estaban preparados, por aquellos que todavía estaban ciegos a la verdad. Me invadían oleadas de dolor, no solo por individuos, sino por comunidades enteras que no eran conscientes de las batallas espirituales que se libraban a su alrededor. También hubo momentos de profunda soledad, momentos en los que ni siquiera mis amigos y familiares más cercanos podían comprender la profundidad del cambio que había experimentado. Las conversaciones que antes fluían con facilidad ahora parecían tensas, como si habláramos idiomas diferentes. Sin embargo, a pesar de todo, la paz que Jesús me había dado permaneció, una paz que me sostuvo incluso cuando las tormentas se arremolinaban a mi alrededor. Con el tiempo, encontré un pequeño grupo de creyentes que se reunían en silencio en hogares, reuniones humildes llenas de sinceridad y propósito. No eran estudios bíblicos formales ni servicios estructurados, sino conversaciones profundas, oraciones sinceras y momentos compartidos de vulnerabilidad. No solo hablábamos de la palabra de Dios, sino que luchábamos con cómo vivirla, cómo prepararnos espiritual y prácticamente para lo que nos esperaba. Había algo crudo en nuestra comunidad, una comprensión compartida de que estábamos llamados a ser más que creyentes pasivos. Comenzamos a practicar lo que Jesús me había mostrado, una comunidad real, donde se compartían los recursos, se llevaban las cargas juntos y se adquirían habilidades prácticas para prepararse para tiempos más difíciles. Mi actitud hacia las posesiones cambió drásticamente. Lo que antes parecía esencial ahora parecía un peso innecesario. Comienza a simplificar mi vida. No por miedo o paranoia, sino por un deseo de ser libre, de no tener cargas y estar listo para servir a los demás en cualquier momento. Disfruté aprendiendo habilidades prácticas que antes había pasado por alto: jardinería, atención médica básica sin herramientas modernas,
formas de vivir de manera sencilla y sostenible. Cada nueva habilidad se sentía como un acto de obediencia, una forma de prepararme para ayudar a los demás cuando llegara el momento. No se trataba de supervivencia, sino de amor, estar lista para servir cuando otros lo necesitaran. Uno de los cambios más profundos fue en mi forma de ver el tiempo. Cada día se convirtió en un regalo precioso, una oportunidad de amar más profundamente, de decir la verdad, de dar esperanza. Había una nueva urgencia en mi corazón, no de pánico, sino de propósito. Aprendí a vivir en la tensión entre la urgencia y la paz, urgencia por las cosas que tenían un significado eterno y paz por las cosas que no lo tenían. Era un equilibrio delicado, pero trajo libertad. Este testimonio no se trata solo de lo que sucedió en esos 10 minutos y 25 segundos en los que estaba clínicamente muerta. Se trata de todo lo que siguió, la transformación que se arraigó en mí y comenzó a dar frutos. Se trata de la obra continua de Dios en mi vida y del efecto dominó que ha tocado las vidas de quienes me rodean. Incluso los observadores más escépticos notaron el cambio. Algo profundo había sucedido, algo que no se podía explicar. Comparto esto no para infundir miedo, sino para despertar la esperanza y la urgencia. Sí, se avecinan tiempos difíciles, pruebas que pondrán a prueba la profundidad de nuestra fe, pero Dios ya está trabajando, preparando a su pueblo. Está construyendo redes de creyentes, comunidades que se mantendrán como faros de luz en la creciente oscuridad. Nos está llamando a una relación más profunda con Él, a una comunión auténtica entre nosotros y a vidas llenas de propósito y significado eterno. La pregunta no es si estas cosas sucederán. La pregunta es si estaremos preparados. Tendremos la profundidad espiritual, la sabiduría práctica y la esperanza inquebrantable necesarias no solo para mantenernos firmes nosotros mismos, sino para guiar a otros hacia la verdad en medio del engaño generalizado. Es por eso que ya no puedo permanecer en silencio. Por eso comparto mi testimonio, aun sabiendo que puede traer burlas o rechazo. La gente necesita saberlo. Necesita tiempo para prepararse. Y aunque el tiempo es corto, todavía hay suficiente, si actuamos ahora. Todos los días desde esa noche, he vivido con una mayor conciencia de la batalla espiritual que se desata a nuestro alrededor, pero también con una experiencia más profunda del amor y la paz de Dios. Su poder transformador ha tomado una vida ordinaria, mi vida, y la ha reorientado para algo extraordinario. La elección ahora recae en cada persona que escucha este testimonio. ¿Profundizarás en tu relación con Jesús? ¿Permitirás que Él te prepare para lo que está por venir? ¿Te convertirás en uno de esos puntos de luz que vi, esparcidos por el mundo, creyentes que se mantendrán firmes en la fe, inquebrantables sin importar lo que venga? El momento de decidir es ahora. El momento de prepararse es ahora. Ruego que Dios abra tus ojos para ver, tus oídos para oír y tu corazón para responder a su llamado. Todavía hay esperanza. Todavía hay tiempo. Pero debemos actuar antes de que sea demasiado tarde.